a ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que había recibido un mensaje. Recibió un mensaje por parte de Marta y María. Un mensaje que decía: Señor, he aquí al que amas está enfermo. He aquí al que amas está enfermo. Lázaro, amigo de nuestro Señor Jesucristo, una persona profundamente amada por él, estaba enfermo. Y estas mujeres, Marta y María, que tenían la confianza puesta plenamente en nuestro Señor Jesucristo, sabían que nuestro Señor Jesucristo era el único que podía ayudarles. Era el único que podía sanar a su hermano. Era el único en el cual ellos tenían esa confianza y podían encontrar esa paz. Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y dice aquí la palabra refiriéndose a una persona: he aquí el que amas. ¿Acaso no ama nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad? Claro que sí, pero aquí Juan quiere hacernos entender y quiere que comprendamos el profundo amor que tenía para con estos hermanos. El profundo amor que tenía para con Lázaro y con Marta y María. Eran personas especiales para Jesús. Eran personas que lo acompañaban. Eran personas a las que él acudía. Había una amistad. Eran importantes para nuestro Señor Jesucristo. Marta y María tenían esa fe que es importante, esa fe que es indispensable para ti y para mí. Creer en nuestro Señor Jesucristo, creer a nuestro Señor Jesucristo, creer las promesas de Dios, creer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice unas palabras después de esto y le dice: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús tenía planes para esto. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, después de recibir ese mensaje con urgencia de Marta y María, ese mensaje lleno de esperanza de Marta y María, después de leer, de escuchar el mensaje, dice nuestro Señor Jesucristo: vamos a esperar. No es tiempo para que yo vaya allá. Porque 2 días después nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, 2 días después de haber recibido este mensaje, ¿no era acaso un mensaje urgente? ¿No era un mensaje lleno de angustia, lleno de desesperación de esos seres queridos? Jesús tenía planes y decide quedarse 2 días más. Después de esos 2 días, les dice a sus discípulos: prepárense porque vamos a Judea. Vamos a aquel lugar. Algo que sorprendió a sus discípulos. ¿Por qué los sorprendió? Porque nuestro Señor Jesucristo había salido de aquel lugar. Se había escapado de las manos de los judíos que querían apedrearlo. Y nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿En serio, Señor? ¿Quieres ir allá? ¿Quieres regresar a aquel lugar donde querían matarte? Sus discípulos temían por la seguridad de Jesús. Pero Jesús estaba firme. Convicción era lo que tenía. Y sabía que el plan de Dios iba a tomar un cambio radical después de esta decisión. Después de este camino de nuestro Señor Jesucristo hacia Judea. Del lugar donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, cuando recibió el mensaje, nuestro Señor Jesucristo dice que salió de Jerusalén
y se fue al otro lado del Jordán. Salió de Judea. El Jordán dividía la región de Judea y de Perea. Nuestro Señor Jesucristo, cuando recibe ese mensaje, se encontraba en la región de Perea. Se encontraba al otro lado del Jordán. Esperó 2 días más ahí. Después de eso, nuestro Señor Jesucristo decide cruzar nuevamente el Jordán e ir a Jerusalén, e ir a Judea. Más o menos estuve investigando, eran aproximadamente unos 30 kilómetros de camino del lugar de donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero Betania estaba antes, él iba a llegar antes a Betania. Jerusalén estaba 3 kilómetros después. Él iba directo a Betania. Él iba con sus amigos. Él iba con estas personas amadas. Pero dice la palabra de nuestro Dios. Y les insistió a sus discípulos y les decía: vamos, es necesario que vayamos porque Lázaro, nuestro amigo, duerme. Y como en muchos otros mensajes, en muchas otras enseñanzas que Jesús daba a sus discípulos, estos no entendían. Es aquí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras ellos no entendían a lo que se refería. Y decían: Señor, si duerme seguramente sanará. Nuestro Señor Jesucristo les dice claramente después de esto: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Está muerto. Necesitamos ir allá. Es ahí donde sus discípulos entendieron la necesidad de estar allá. La necesidad tal vez de consolar a esta familia. La necesidad de que esta familia, Marta y María, fueran sanadas del corazón. No les importó lo demás y dijeron: vamos contigo. Vamos allá. Cuando nuestro Señor Jesucristo está por entrar a ese lugar, está por llegar y entrar a la aldea en Betania, dice la palabra de nuestro Dios que Lázaro tenía 4 días muerto. Ya había muerto hace 4 días. Imagínense ahora la condición en la que se encontraba Marta y María. Imaginen la sensación en su corazón. Si logran comprender esto, aquel en el que confiaban y depositaban toda su seguridad, nuestro Señor Jesucristo no había llegado. No llegó a tiempo, según ellas, porque Jesús tenía planes. Pero imaginen el sentimiento de desilusión de estas personas. Y ahí es donde Marta, antes de que Jesús pueda entrar, ella sale al encuentro de él. Y le dice unas palabras que denotan una gran desilusión, que manifiestan una gran frustración de parte de Marta. Y le dice: Señor, si tan solo hubieras estado tú aquí, Señor, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Entienden estas palabras? ¿Logran captar el dolor tan grande, la desilusión tan grande que estaba experimentando Marta en ese momento? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo dejó que Marta se desahogara. Dejó que Marta expresara y externara lo que ella sentía. Y luego nuestro Señor Jesucristo les dice allí en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y claro que Marta sabía que su hermano iba a resucitar.
Sabía del día de la resurrección. Entendía esto, pero ella no estaba comprendiendo lo maravilloso, lo increíble que iba a acontecer más adelante. Es aquí donde nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 24, en el 25, perdón, dice una gran declaración. Una declaración hermosa. Una declaración que nos debe impactar nuestro corazón. Que nos debe de llenar de confianza y de seguridad. Una declaración llena de poder. Y es aquí donde nosotros debemos de saber y de conocer quién es nuestro Señor Jesús. Marta y María sabían quién era. ¿Conoces a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes quién es Jesús? Aquí hay una declaración de nuestro Señor Jesucristo y de quién es Él. Dice el versículo 25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una declaración hermosa, llena de poder de nuestro Señor Jesús. Me parece muy interesante en cómo el escritor aquí, Juan, utiliza estas palabras. Las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy. Y me parece muy interesante cómo Juan utiliza 7 milagros, que él los llama señales. 7 señales de nuestro Señor Jesucristo son las reveladas en el Evangelio de Juan. 7 señales. ¿Recuerdan, hermanos, qué es lo que significa o el simbolismo del número 7? El número 7 es perfección. La perfección. Pero me parece muy interesante que Juan utiliza estos 7 milagros, estas 7 señales, pero que también utiliza 7 gran declaraciones, yo soy. Y ustedes pueden leer allí en la palabra de nuestro Dios estas declaraciones en el Evangelio según Juan. Eso se los voy a dejar de tarea, hermanos, porque más adelante me gustaría dar una enseñanza sobre esto más profunda en cada una de estas declaraciones. Pero quiero que nosotros nos enfoquemos en estas declaraciones. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Esa es la 5ª declaración de nuestro Señor Jesucristo. Después de las otras 2, yo soy el camino y la verdad. Y la última, yo soy la vid verdadera. 7 hermosas declaraciones, pero enfoquémonos en la número 5. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto, Marta? ¿Estás convencida de esto? Y esa misma pregunta te hago a ti, hermano, a ustedes. ¿Creen esto? ¿Creen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Después de esta hermosa declaración, Marta va con su hermana, va con María y le habla en secreto, nuestro Señor Jesús está aquí y te llama. María sale al encuentro también de nuestro Señor Jesucristo de una manera
poco distinta a lo que había hecho Marta. Dice la palabra de nuestro Dios que María va y se postra a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice las mismas palabras que dijo Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Él estuviera con nosotros. Y esto denota en que estas hermanas, durante esos días de angustia que habían enviado el mensaje a nuestro Señor Jesucristo, después de esperar ese momento en el que Él llegara con esa necesidad, seguramente ellas decían, ¿por qué mi Señor Jesús no llegó? ¿Por qué mi Señor Jesucristo no estuvo aquí si lo necesitábamos? ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste con nosotros cuando teníamos este dolor tan grande? Cuando tú solo podías ayudarnos. Postrada a los pies se encontraba María de nuestro Señor Jesús. Imaginen esta sensación de María. Tirada a los pies de nuestro Señor Jesús. Esa María que se había postrado ante los pies de Jesús, se había limpiado sus pies con aceite. Pero vemos aquí que ahora es otra situación. Estaba implorando, llorando, sintiendo, desahogando esa desilusión, desahogando ese amor que tenían para Jesús. Por esta expresión, pero sobre todo este gran dolor que sentían. Desilusión. Desilusión había en su corazón. Y hermano, ¿alguna vez no te has sentido así? ¿No te has sentido desilusionado? ¿No te has sentido frustrado porque dices, Dios, ayúdame? Y vamos por el auxilio y el socorro de nuestro Dios. Y vemos que Dios no responde a lo que nosotros decimos. Que Dios no actúa como nosotros esperamos. Y nos desilusionamos y llega ese dolor a nuestro corazón. ¿Por qué no me ayudas, Dios? ¿Por qué no estás conmigo, Dios? Desilusión era lo que había en el corazón de Marta y María. Dolor albergaba en su corazón. Imaginen todo esto que estaban pasando. Pero si tú te has desilusionado, porque has ido en oración a Dios, porque has ido rogando a Dios, y no es la respuesta que tú esperas, recuerda que Dios tiene otros planes. Recuerda que Dios tiene el control sobre todo. Que Dios te ama. Que Dios desea lo mejor para ti. Pero sus planes son perfectos. Y sus planes van por encima de todo. Entiende esto, mi hermano. Y es natural que nos desilusionemos. Pero confiemos en Dios. Después de esto, quiero que comprendamos cuál fue la reacción, cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo ante este acontecimiento. Él sabía que Lázaro iba a morir. Él sabía que Lázaro estaba muerto para cuando Él llegara. Pero no así Marta y María. ¿Cuál fue la reacción? Una reacción llena de misericordia. Una reacción que conmovió a nuestro Señor Jesucristo. El ver y sentir a María postrada a sus pies, llorando, provocó una reacción en nuestro Señor Jesús. Juan nos describe cómo este llanto y dolor de estas hermanas provocó un profundo dolor en nuestro Señor Jesucristo. Dice allí
el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Una situación de dolor que impactó a nuestro Señor Jesucristo. Impactó su espíritu. Se conmovió. Esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo era perfectamente humano, así como también era perfectamente Dios. Nuestro Señor Jesús fue lastimado en su corazón. Su corazón fue desgarrado por ese sentimiento. Y vemos aquí, y llegamos aquí a ese momento en donde dice la palabra de Dios que Jesús lloró. ¿Qué se necesitaba para que mi Señor Jesucristo llorara? Sintiera ese profundo dolor. Sintiera esa pérdida y se contagiara del sentimiento de los demás. Esto nos indica algo importante porque Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice que nuestro Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de hacer eso y de venir y padecer por nosotros? ¿Qué necesidad? Era el único medio, era el único plan de salvación para nosotros. Era la única manera por la que nosotros podíamos ser salvos. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo se despojó y vino y habitó entre nosotros en esa forma humana, perfectamente humana, porque dice la palabra de Dios que Él padeció igual que nosotros. La única diferencia fue que Él no conoció pecado. Él no pecó. Pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra que tenemos un Dios, el cual se duele con nosotros, el cual llora con nosotros, el cual sufre con nosotros. Es algo impensable para muchos. Es algo que muchos no creen. ¿Cómo un Dios tan poderoso llorando? ¿Cómo un Dios tan poderoso sufriendo por su creación? A Dios le dolió en gran manera que su creación perfecta se perdiera. Sufrió. Y nuestro Señor Jesucristo está sufriendo en este momento con esas palabras tan desgarradoras que penetran en el alma y dicen, y Jesús lloró. Así de importante eres para Dios. Tú eres importante para Él. Tu vida significa mucho para Él. Créelo. Dios te ama en gran manera. Él siempre va a estar a tu lado para ayudarte y socorrerte. Recuérdalo. Él te ama, pero necesitas creerlo. Y como dice la palabra de nuestro Dios, necesitamos creer a Dios. No creer en Dios como los demonios. Dice creer a Dios. Y esto lo expresaba en una de las predicaciones pasadas, que Abraham creyó a Dios. Creyó a las promesas de Dios. Una creencia práctica es lo que tú y yo necesitamos. Pero ahora comprendamos que esto es fundamental. El creer en Dios es fundamental. En creer a las promesas de Dios es fundamental.
Y vemos ahí que nuestro Señor Jesucristo es ahí donde llegamos a ese momento de inicio, en donde se encontraba en el sepulcro profundamente conmovido. Ahora estamos ya en ese lugar. Y nuestro Señor Jesucristo dice, quitad la piedra. Quiten esa piedra. Dice ahí el versículo 39. Quitad la piedra. Pero Marta le dice, Señor, pero ¿y de ya? Es de 4 días el cuerpo. Tiene 4 días ahí, el cuerpo ya huele mal. ¿Para qué quieres quitar la piedra? ¿Qué quieres hacer, mi Señor? A veces nosotros necesitamos estas palabras. Y nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta. ¿Qué no te he dicho? Que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Pero muchas veces hay obstáculos para que yo pueda creer. Muchas veces mis ojos no pueden ver las promesas maravillosas que Dios tiene preparadas para mí. No podemos ver con nuestros ojos cómo es que Dios, de esta situación, de esta preocupación, de esta prueba va a crear algo bueno para mí. Necesitamos quitar esa piedra, porque tenemos piedras espirituales, nos estorban para poder creer, para poder ver lo maravilloso que es nuestro Dios. La piedra era el obstáculo para que Lázaro saliera del sepulcro. Representaba esa pared, representaba ese obstáculo. Y también para Marta, también para María. Es necesario que creas, hermano, para que veas la gloria de Dios. Ahora, hermanos, viene aquí algo hermoso, algo impactante. Porque nuestro Señor Jesucristo, después de hacer esta pregunta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Viene algo increíble a continuación. Porque nuestro Señor Jesucristo primeramente ora y habla a Dios, a su Padre, en voz alta. Y le da gracias por permitir esto. Y lo dice en voz alta por aquellos que estaban alrededor, escuchaban. Escuchaban que todo lo que hacía nuestro Señor Jesús era con la autoridad del Padre Celestial. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su vida aquí en la tierra fue obedecer a su Padre Celestial. Y eran necesarias estas señales por parte de nuestro Señor Jesús para que creyeran. Después de que nuestro Señor Jesucristo habla con su Padre Celestial, salen palabras hermosas de Jesús, palabras llenas de poder, llenas de ilusión, palabras que impactaron a los que estaban ahí. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, Lázaro, ven fuera. ¿Se imaginan a Marta y María escuchando estas palabras? Quiero que entren, que se pongan en los pies de estas personas. Imagínense escuchar estas palabras si su hermano estaba muerto. Tenía 4 días muerto. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo le dijera, Lázaro, ven fuera? Si se dan cuenta,
de la sensación que pudo haber invadido el cuerpo de estas personas. Imagínense estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, escucharlas. Esa emoción que sintieron en su corazón. Su ritmo cardíaco de seguro se aceleró. Y después del poco tiempo de que nuestro Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, ven salir fuera a su hermano. Imaginen la emoción. Imaginen esa alegría que invadió el corazón de los demás. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo hiciera esto para que entendieran con ejemplos que Él es la resurrección y la vida. ¿Lo crees, mi hermano? Una señal como mayor evidencia de que Él es eso. De que nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad y poder sobre la muerte. Y que si creemos en Él, no moriremos eternamente. El que cree en Él vivirá aunque esté muerto. Eso es lo que a nosotros nos espera, hermanos. Imaginen esa experiencia de estas personas. Increíble. Un nudo en la garganta puede llegar a nosotros. ¿Cómo es posible que mi Señor Jesús haya hecho esto? Pues para Él todo es posible. Y así lo creemos nosotros. Ya para terminar, mis hermanos, quiero decirles y que entendamos algo importante. La muerte puede tocar nuestras vidas. La muerte causa dolor en nosotros. Pero nuestro Señor Jesús, y solamente en Él estamos seguros de que la muerte no puede separarnos de ese gran amor. Nada puede hacerlo porque es algo, una promesa hecha por parte de nuestro Dios de que ni la muerte nos podrá separar de ese gran amor. ¿Y qué seguridad tenemos en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús pagó todo. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios capítulo 5, 21, que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por ti y por mí. Se hizo pecado. Él cargó todos nuestros pecados para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos ser salvos. Y Él vino y se mostró ante nosotros, nos dejó gran ejemplo, una gran enseñanza. Nos mostró y les mostró en aquel tiempo estas señales. Nuestro Señor Jesús sabía que después de esta señal, el séptimo milagro hecho desencadenaría algo trascendental en el arresto de Jesús y en su crucifixión. Él sabía que después de esto le iba a venir su muerte. Ahora imagine todos esos dolores, todo ese sufrimiento y la agonía en la cruz de mi Señor Jesús cuando fue crucificado. Pero esto representa un gran triunfo. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo venció, triunfó sobre la muerte. Tiene autoridad sobre la muerte y el dolor que causa la muerte. Ahora, tú necesitas creer plenamente a Dios. Poner tu vida en las manos de Dios. Eso es lo único que nos queda, mis hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó.
como dice la palabra de Dios, resucitó al tercer día. Es verdad, lo creemos y es necesario decirlo a los demás. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque si no hubiera resucitado, vana fuera vuestra predicación. Pero es verdad, es una verdad grande. Él resucitó y algún día, escúcheme bien, hermano, nosotros también resucitaremos. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús y seremos resucitados juntamente con Él. Palabras llenas de esperanza. Porque si crees, si tienes esa fe, veremos la gloria de Dios. Hermanos, este es el mensaje. Y espero que este mensaje les sirva de edificación, mis hermanos. Quiero decirles que aunque estén en aquel lugar, aunque no estamos unidos físicamente, quiero que comprendamos esto y lo guardemos en nuestro corazón y que nos sirva de confianza, de ánimo y de aliento. Este es el mensaje, mis hermanos, tengamos esa fe. Que Dios les bendiga, hermanos.